It's a really great pleasure to be here to talk about Chinese Hablar dinosaurs. de los dinosaurios chinos. Like Argentina, Como China Argentina, is a big country, China es un also país rich grande, in también fossils. rico en fósiles. And this map shows Este mapa like the country, muestra el país dinosaur localities, y las ubicaciones de los yacimientos de fósiles de dinosaurios. dinosaur fossils. Pueden ver que hay tantos sitios que están esparcidos en todo China. Hoy voy a hablarles específicamente de algunos lugares en los que yo estuve trabajando los últimos 20 años y quizás más tiempo. El primer lugar, pueden ver que hay muchos huesos grandes, ¿verdad? Yo sé que los chicos están familiarizados con estos huesos grandes. Bueno, estos son huesos de dinosaurios, cientos de huesos. Y si vemos esta otra imagen, ¿ven qué grande que es esta cantera? Toda esta cantera es una ladera que tiene cientos de metros y 30 o 40 metros de ancho, todo lleno de huesos enormes de dinosaurio. Una de las pequeñas personitas que se ve en la foto soy yo. Es una cantera que abrimos en 2008 en una localidad que se llama Yanggu, en China. Este sitio específico nos muestra que tiene 80 millones de años de antigüedad. Hubo una gran inundación en ese momento, hace 80 millones de años. Entonces miles de dinosaurios fueron ahogados por esta inundación y sus huesos quedaron depositados aquí. Esta es una reconstrucción de dinosaurios basados en los huesos que encontramos en esta cantera. Muchos chicos de acá ya sabrán gráficamente qué es lo que ven ahí. Hay un tiranosaurio, hay también un triceratops y un pariente cercano, y también otras especies. Les voy a contar brevemente cuán ricas son algunos yacimientos de fósiles en China. Mi lugar favorito no es Shandong, porque en Shandong está muy cerca de Pekín y no es muy diferente de donde yo vivo. A mí me gusta en realidad el desierto. ¿Ven esa foto? Bueno, esa piedra roja, eso está cerca de Mongolia. Y esa roca roja se formó durante el Cretáceo. En el Cretáceo también había desiertos. Los dinosaurios no siempre vivían en la selva, también vivían en el desierto. Y en este lugar encontraron un montón de fósiles, incluyendo este huevo que tengo en la mano. Este soy yo, como pueden ver, y tengo un huevo de dinosaurio fosilizado en la mano. Yo casi me caí en ese lugar porque algo me golpeó el pie y eso era el huevo, ese mismo huevo que tengo en la foto. Es un yacimiento muy rico. Y en este lugar encontramos un dinosaurio muy extraño. Varios en realidad. Este, como está aquí, ven que es raro. ¿Y por qué es raro? Porque solo tiene un dedo en cada mano. ¿Alguien sabe cuántos dedos tenía el tiranosaurio? 2 dedos, muy bien. El tiranosaurio tiene 2 dedos. Y muchos dinosaurios tienen 3, otros 4, algunos 5. Pero este dinosaurio en particular tenía un solo dedo. No sabemos por qué. Algo bastante raro. Y cerca de ese yacimiento hay otro lugar. También en China encontramos muchos huesos de dinosaurio ahí y también tenemos una historia de cómo hicimos estos descubrimientos. Este ejemplo que les voy a contar, aquí están mis colegas, mi equipo excavando restos de dinosaurios. ¿Y por qué? Porque acá, como les dije, hay muchos fósiles de dinosaurios y encontramos especies nuevas, desconocidas, de dinosaurios, de un grupo muy raro de dinosaurios.
La gente siempre está interesada en descubrimientos de dinosaurios. La televisión central de China mandó un equipo de televisión que querían grabar cómo descubríamos estos fósiles. Y entonces a la gente de la televisión le dijimos, bueno, así es como descubrimos y encontramos a los dinosaurios, así se ven los dinosaurios. Y finalmente el director de la televisión central de China me preguntó, ¿nos podés mostrar exactamente cómo excavan los restos? No solo contarnos cómo lo encontrás, sino mostrarnos. Y yo le dije, bueno, ahora es difícil porque hay muchos dinosaurios en esta área. Pero no es que uno, si lo quiere descubrir, va y lo descubre. Necesitamos tiempo. Pero quizás yo puedo hacer como que lo encuentro sin encontrarlo realmente para la televisión. Entonces la gente de mi equipo se golpearon el sombrero y lo tiraron al cielo, y hay mucho viento en esa zona. Entonces el sombrero cayó en un lugar y ahí excavamos. Y entonces abrimos la roca y había fósiles de dinosaurios. Eso es increíble. De verdad descubrimos un dinosaurio. Y luego preparamos estos fósiles. Estos son algunos de los fósiles, esqueleto parcial. Esto es una vértebra de la columna de un dinosaurio y lo llamamos Sonidosaurus. Es un saurópodo que tenía 10 metros de largo. Es grande, pero no tanto. Para un saurópodo, en realidad, es pequeño. Entonces, estábamos muy emocionados. Y luego, más adelante, un equipo de televisión japonesa escuchó la historia de la televisión china y dijeron, es una historia muy interesante y un dinosaurio muy interesante. Queremos hacer un documental sobre eso. Entonces vino el equipo de televisión japonesa al sitio, me entrevistaron a mí y a mi colaborador, el señor Tan, y hablamos a cámara sobre qué genial que es este yacimiento, es muy rico, hay muchos fósiles. Y nuevamente, como con el equipo de televisión china, los japoneses nos pidieron, uy, ¿no pueden hacer como si descubren un fósil? Para nuestro documental queremos unas imágenes. Y nosotros dijimos, claro, nos gustaría ayudar. Y uno de nuestros miembros del equipo, él dijo, vi un hueso muy grande a 30-40 metros de acá. Y por el tamaño probablemente sea un sonidosauro. Ese saurópodo que acaban de descubrir y en el que están interesados. Así que quizás podemos ir a ese lugar para mostrarle a la gente de la televisión japonesa el hallazgo y hablar sobre eso. Entonces Tan y yo fuimos hasta ese fósil. Ven que acá la roca es muy suave. Uno puede usar un cepillo incluso para sacar la piedra y exponer el hueso. Entonces le hablamos a cámara, le dijimos, aquí hay muchos fósiles, es muy rico este yacimiento, es muy fácil encontrar otro saurópodo. Y luego, mientras estábamos haciendo esa limpieza del hueso, nos dimos cuenta, no es un sonidosauro, es un dinosaurio diferente. Y aquí, ¿ven? Es un hueso muy grande, de una pierna. Este es un miembro del equipo de la televisión japonesa. Y dije, por favor, corten la cámara. Esto no tiene sentido, no es el sonidosaurio, no es el saurópodo, es un dinosaurio extraño, no sabemos qué es. Y luego decidimos llevar el fósil al laboratorio y analizamos este hueso y resultó ser un esqueleto casi completo de un dinosaurio gigante. Es un grupo de dinosaurios que está muy relacionado a los pájaros. Los miembros de este grupo de dinosaurios en general son muy pequeños de tamaño, pero pueden ver, miren, este soy yo. Y miren el tamaño del dinosaurio, es grande. Y si ven a los huesos, el interior de los huesos de este dinosaurio, es un hueso muy hueco. Y es muy inteligente, porque es muy sólido
Si era demasiado sólido, era muy pesado y no lo iba a poder soportar. Pero es hueco y muy fuerte, así que es un dinosaurio muy inteligente. Y también lo que hicimos fue cortar el hueso, y aquí la imagen, a la izquierda, muestra que a pesar de que este dinosaurio es muy, muy grande, se estima que tenga 1500 kilómetros de distancia recorrida. 3,000 kilograms. Perdón, el peso de este dinosaurio sería de 3 toneladas. Many kids here are 12 years old, right? And Caillou, No sabemos bien la edad, pero tenía 11 años. Muchos de ustedes tienen 11 años acá, ¿no? you are lighter or Ustedes heavier. ¿cómo pesan en relación al dinosaurio? ¿Son más livianos o más pesados? Mucho más livianos, ¿no? Es un dinosaurio muy interesante, 3.250 kilos. Y otro lugar que personalmente es mi favorito es este. Pueden ver qué lindos los colores de las piedras. Y estas son carpas pequeñas donde nos alojamos. Y este lugar está cerca a mi ciudad natal. Y por eso amo este lugar. No solo porque es mi ciudad natal, sino también porque hay tantos fósiles aquí y tantos descubrimientos que fueron muy importantes. Aquí está esta imagen que les muestra, en la imagen anterior les puedo mostrar que es lindísimo, un desierto muy bello con muchos colores, pero a veces se puede transformar en un lugar horrible. Muchas veces hay tormentas de arena. Esta es una foto que tomé justo antes de que comenzara esta tormenta de arena. Y cuando llegó la tormenta, está oscuro, oscuro totalmente. Y no querés sacar la cámara porque la arena le va a entrar a la cámara y la va a romper. Y a veces en el desierto de Gobi hay inundaciones, como la que pueden ver acá. Y aquí es donde estaban los dinosaurios. Tenían tormentas de arena, inundaciones enormes, con mucha agua. Y a veces la lluvia arruina el campamento, se llevó todas las carpas. Was destroyed by the rainstorm. Y en esta imagen, bueno, es un poco rara, ¿no? Hay dos cosas que quieren saber por qué están en esta foto. Es de día, ¿por qué estás durmiendo acá? ¿Estás seguro? Tendrías que estar excavando restos de dinosaurios. ¿Por qué estás durmiendo ahí? Bueno, estoy durmiendo porque el desierto de Gobi hace un calor tremendo, más de 40 grados, algo así. Entonces, a veces uno necesita dormir una siesta para tener energía para seguir excavando dinosaurios. Y más raro para ustedes seguramente son estas gallinas. ¿Por qué estás con las gallinas? ¿Y qué hacen las gallinas en el desierto? Bueno, porque son nuestra cena, por eso estaban ahí. No hay carne en el desierto de Gobi, así que llevamos unas gallinas. Y bueno, perdón, es lo que hacemos. El desierto de Gobi también es un lugar inseguro. Cerca de mi campamento, un día descubrí una calavera de un animal contemporáneo y es un lobo. Este lobo te puede matar. No todo es tan malo, claro. A veces uno realmente puede disfrutar la excursión al yacimiento, se puede hacer un asadito en el desierto de Gobi, se puede tomar una cerveza helada y se puede hacer cosas muy divertidas. Pero claro, lo más importante es descubrir fósiles de dinosaurios. Y el último lugar, esta ubicación es increíble. Se pueden a veces encontrar fósiles lindísimos, otras veces no tan lindos. Pero ese día de la foto yo tuve mucha suerte. Pueden ver que descubrí un fósil. Y yo decía, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es un dinosaurio carnívoro o es un herbívoro? ¿Comía carne o plantas? Entonces todos los días tenemos historias así de ese tipo. Una vez descubrí un fósil, ¿no? Y muchas veces lo queremos llevar al laboratorio para estudiarlo y después mostrarle al público, a los chicos, descubrimos una nueva especie de dinosaurios. Y eso es como
En esta imagen se puede ver cómo recolectamos los fósiles. Le ponemos yeso por arriba y con eso, para protegerlo, lo llevamos al laboratorio. A veces si encontramos fósiles muy grandes como este de acá, pueden ver que había un bloque enorme para transportar al fósil. Muchas veces puede ser muy difícil porque es tan pesado y uno nunca sabe lo que puede suceder. Desde este lugar tuvimos mucha suerte y descubrimos muchos dinosaurios. Este, por ejemplo, en particular. Miren el tamaño que tiene. Es enorme. El cuello nada más tenía 16 metros. Esta imagen solo nos muestra el cuello. Miren lo que es. Como 3 colectivos. Es un dinosaurio realmente enorme. Y claro que hay dinosaurios muy interesantes. Este de arriba es un dinosaurio herbívoro mínimo, de un tamaño muy pequeño. Y ese es un ancestro de los famosos triceratops. ¿Conocen a los triceratops? Es del final del Cretáceo. Es muy grande en tamaño. Pero este pariente es de 160 millones de años atrás, mucho más viejo, pero mucho más pequeño en tamaño. Entonces lo que descubrimos fue esta conexión entre un dinosaurio chino y un dinosaurio del norte del continente americano. Y otro descubrimiento interesante fue esta criatura hermosa. Pueden ver acá, tiene una cresta enorme en la nariz, un poco como los pollos, ¿no? Las gallinas. Pero definitivamente es un animal muy peligroso porque tiene dientes muy filosos, te puede fácilmente derribar y comerte, así que nunca se acerquen a este dinosaurio. Y muchas veces uno hace descubrimientos accidentalmente. Por ejemplo, este es un lugar muy cerca de nuestro campamento, quizás a 30, 40 metros. Todos los días caminábamos por acá, ida y vuelta, para ir a otras áreas, para buscar fósiles. Pero un día, muy cerca del lugar donde estábamos acampando, descubrimos un fósil muy hermoso. Y un día, 2 técnicos volvieron de su trabajo, pasaron por este lugar y quizás porque era muy tarde en el día y la luz del sol estaba en un ángulo especial, mostró algo muy interesante. Los técnicos vieron una línea en el piso y los 2 empezaron a pensar, ¿qué se quiere decir esta línea? Más tarde, los técnicos se dieron cuenta de que esa línea era la espina, la columna de un dinosaurio que apenas asomaba en el piso. Y lo que hicimos fue recolectar este fósil. Era un esqueleto completo. Esta es la calavera del dinosaurio. Y lo más interesante, que parece que tenía algo muy interesante cerca del cuello. Este pequeño dinosaurio estaba tratando de comerse un cocodrilo. Y no sabemos qué pasó, pero algo pasó y los enterró a los 2 juntos. Entonces tenemos este fósil hermoso que llamamos la última cena. En el campo hay 2 reglas. Una es la que llamamos suerte de principiante y la segunda, la suerte del último día. Bueno, la suerte de principiante es cuando en todas las temporadas que pasamos en un yacimiento, la persona más suertuda es alguien que va por primera vez a ese yacimiento. Este chico acá, Mua se llama, tenía muy poca experiencia encontrando dinosaurios y fósiles. Yo tengo técnicos muy buenos, pero ninguno de ellos, perdón, la mayoría de ellos,
eran muy buenos, mucho mejores que él. Pero ese día, Mo, como principiante, llegó por primera vez a ese yacimiento y encontró un dinosaurio muy interesante. Estaba caminando en este área y vio algo negro que apenas salía de la superficie. Usó sus herramientas y expuso lo que resultó ser un hueso de dinosaurio. Luego nos dimos cuenta de que probablemente había muchos huesos en ese mismo lugar. Entonces empezamos a excavar y miren, cada vez más grande y más grande. Todo este bloque contiene muchos huesos de dinosaurio. Y si uno excava más profundo, más huesos aún. Y parece que no tiene fin. Si uno intenta, si sigue excavando más profundo, salen por Argentina, atravesamos la tierra. Para mí y para otras personas, no es posible excavar hasta el final. Tenemos que tomar una decisión de cuándo frenar, porque si no, no podemos llevar los fósiles descubiertos al laboratorio. Lo que decidimos fue partir el espécimen y traer los huesos al laboratorio. Claro que para eso uno necesita una caja, porque si no es muy difícil de transportar. Entonces lo que hicimos fue desarmar nuestra cocina, que ven acá al costado. Desarmamos la cocina para usar la madera, para construir la caja, para llevar los huesos al laboratorio. Y luego, la caja pareció perfecta. El fósil entró muy bien y después empezamos a analizarlo. Fue un trabajo muy difícil porque empezamos trabajando muy temprano en la mañana y después de mucho tiempo lo pudimos dividir bien para meterlo en la caja. Después tratamos de ponerlo en el camión y fue muy difícil, tardamos muchísimo tiempo, de hecho hasta la medianoche, y todavía no podíamos meterlo en el camión. Después, por último, finalmente pudimos mover el fósil, lo pudimos meter en el camión y trajimos el fósil al laboratorio y para nosotros fue fascinante. Quizás no se ve tan bien en la foto, pero para nosotros fue buenísimo porque hasta acá se ven huesos. Era un dinosaurio chiquito y es un dinosaurio bebé. Y seguramente estaba con la mamá dinosaurio también. Y arriba había un fósil de un mamífero. Así que había muchos fósiles interesantes dentro de ese bloque. Y no era un bloque grande nada más, había varios bloques grandes. Y hay una historia muy interesante de por qué hay tantos dinosaurios juntos y cómo se preservan en un mismo bloque. Si se fijan, el bloque es como una capa de roca, una capa de dinosaurio u otro animal, un esqueleto, otra capa de roca y después otra capa de un esqueleto de un dinosaurio, por ejemplo. Así que lo llamamos arena de... En esta arena había lo que llamamos como un sándwich de dinosaurio, porque por ejemplo, veíamos el cuello de un dinosaurio que tenía como 16 metros de largo y nos imaginábamos dinosaurios caminando por ahí y habíamos imaginando que había pisado este dinosaurio y había hecho un agujero. Y en el agujero había lodo, barro, que se había formado con agua. Y aún peor, hay una actividad mecánica que es muy común en ese área. Entonces hay mucha ceniza volcánica. Y el lodo y la ceniza forman una suerte de adhesivo, como una plasticola. Y por eso quedaron pegados los dinosaurios a este agujero. Y por último, quedaron ahí enterrados. Y hoy tenemos la suerte de tener muchísimos fósiles que encontramos ahí.
es muy interesante. Y el descubrimiento más importante de todo este bloque tan grande, es este dinosaurio muy chiquito. ¿Y por qué es tan importante? Hay varios motivos. Primero, este dinosaurio acá tiene en el cráneo. ¿Ven dientes ahí? No, no tiene dientes. La mayoría de los dinosaurios sí tienen dientes, pero este no. Es muy parecido a las aves, los pájaros, que no tienen dientes, tienen un pico. Este dinosaurio también tiene pico, pero es de hace 160 millones de años. Entonces, es un dinosaurio de esa época sin dientes. Y se fijan, acá está la región, la zona del estómago, y tiene como unas piedritas. ¿Y por qué tiene piedritas en el estómago? ¿Alguien sabe por qué? Quizás después me pueden decir. Pero por ahora les puedo decir que se usan para digerir las plantas, porque estos dinosaurios comían plantas con fibras y por eso necesitaban estas piedritas para digerir la comida. De hecho, este dinosaurio tiene una gran historia sobre cómo los dinosaurios evolucionaron en las aves. Es una historia muy compleja también, muy complicada, y acá hay muchos chicos, así que no voy a entrar en eso. Pero sí les quisiera mostrar cómo se desarrolló este dinosaurio en particular. Ven que es un animal hermoso. Y por último, vamos a ver a la parte más importante de esta presentación, que es cómo los dinosaurios evolucionaron en aves. Recolectamos muchos datos, muchos fósiles en este área, al noreste de China. Es distinto del desierto de Gobi porque tiene muchísima vegetación. Abrimos la cantera y ahí nos quedamos en una carpa. Todos tenían su carpa antes, pero acá éramos 10 personas en una sola carpa y una sola cama. Entonces imaginen el ruido, el olor, todo lo que vivimos ahí. Pero no importa, porque ese lugar nos dio información muy importante sobre un dinosaurio que se convirtió en ave. ¿Y cómo fue esto? Sabemos que hace muchísimos años la gente decía que las aves venían de los dinosaurios. Y era una hipótesis. Y había predicciones. Había 3 predicciones de la hipótesis. Primero, que los dinosaurios tenían que ser muy chiquitos de tamaño para convertirse en aves, ¿no? Porque si no, era imposible que se evolucionaran en aves. La segunda predicción era que los dinosaurios tenían que tener plumas, porque todas las aves tienen plumas. Y si los dinosaurios son los ancestros de las aves, tenían que tener algún tipo de pluma. Y la predicción número 3 es que quizás algunos dinosaurios tenían alguna capacidad de vuelo o alguna capacidad aerodinámica, porque sabemos que las aves vuelan, los pájaros vuelan. Así que los científicos estaban trabajando muchísimo para ver si estas predicciones eran correctas. Primero, que tenían que tener un cuerpo pequeño, porque de lo contrario no podían volar. Un animal tan grande como este de la foto no podría volar. ¿Por qué? ¿Qué tan grandes tendrían que ser las alas, por ejemplo, para este saurópodo tan grande? Porque son 25.000 metros cuadrados que tenía que levantar para volar. Ese es el tamaño que tendrían que tener las alas si volara este animal. Por eso, muchos dinosaurios se fueron empequeñeciendo, se fueron achicando. Y así después se convirtieron en aves. Y de hecho hay muchos dinosaurios chiquitos, como este de acá. Fíjense, esa es mi mano. Ahí pueden ver la escala. Este es un dinosaurio muy pequeño. No es un bebé, ya es un adulto. Pero es muy chiquito igual. Entonces, la masa corporal es menos de 600 gramos en este caso. La predicción número 2 es que a veces los dinosaurios tenían que tener plumas, algunos al menos.
Esta fue una idea que los paleontólogos tuvieron por mucho tiempo. Y en 1996 hubo un fósil muy lindo que se descubrió en China. Este es todo el esqueleto y cerca del esqueleto ven algunas estructuras parecidas a pelos o a plumas. Este fue el primer descubrimiento de ese sitio. Cuando supimos de ese descubrimiento estábamos muy entusiasmados, muy contentos. Todos queríamos ir a ese lugar a encontrar estos fósiles. Y decidimos ir, tratar de encontrar uno. Y verán acá que hay nieve, ¿no? Y acá, hielo. Fuimos en invierno y en el noreste de China el invierno es muy crudo, no conviene trabajar en invierno allá, pero queríamos encontrar este fósil, así que nos lo aguantamos. Ahí me ven ahí con un gorro rojo, ven a algunos de mis colegas, todos muy abrigados, algunos estaban bastante enfermos, pero trabajamos muy duro. Y de todas formas no encontramos muy buenos fósiles. Hasta el último día de la temporada, donde encontramos algunos fósiles, pero nada maravilloso, así que estábamos muy decepcionados, muy tristes. Y después, nosotros estábamos en la casa de un granjero que estaba ahí y el granjero me dijo que tenía varios huesos fragmentados y que quizás me servían para mi investigación, que si los necesitaba que me los daba, y yo le dije sí, todo es bienvenido. Así que acá está el fósil que llevamos de vuelta a Pekín. Y al principio, cuando nos dieron estos fósiles, estaban cientos de fragmentos. Los reconstruimos, los agrupamos y vimos que era una nueva especie de un dinosaurio. Así que, como mencioné, en la típica expedición de paleontólogos hay dos reglas. La regla número 1, la suerte de principiantes. Regla número 2, la suerte del último día. Así que siempre hay un gran descubrimiento el último día de la temporada de expediciones. Acá tienen un dinosaurio muy chiquito, pero también encontramos otros muy grandes, todos con plumas. Y este es muy grande, como les decía. Acá tienen una bicicleta para imaginarse cuál es la escala. Es como un tiranosaurio rex, pero con plumas. Así que es maravilloso. Esta es una reconstrucción y acá van a ver dinosaurios del tamaño de un T-Rex con plumas. Así que realmente es increíble. Y la tercera predicción que les mencioné es que para convertirse en aves, los dinosaurios tenían que aprender a volar. Y había que ver si encontrábamos fósiles que demostraran que un dinosaurio pudiera volar. Eso fue en el 98. Empezamos a trabajar en Lyon otra vez, Lyonin, y aprendimos la lección del año pasado. No volvimos en invierno, era algo que no queríamos volver a hacer porque hace mucho frío, así que fuimos en verano. Y otra vez cometimos un error, nos equivocamos, porque era la temporada de lluvia. Estuvimos 70 días ahí. Y en la primera mitad de la temporada no encontramos nada muy bueno, pero otra vez tuvimos la suerte el último día, como siempre, y más o menos en los últimos días de la temporada de excavaciones encontramos un fósil bellísimo. Este fósil de acá ven la reconstrucción, y es un dinosaurio muy interesante porque fíjense los brazos, es distinto de los dinosaurios que uno ve en los museos, ¿no?
el Tyrannosaurus Rex u otros dinosaurios que comen carne, siempre están haciendo así con el brazo, ¿no? Pero si uno tiene que volar, necesita una suerte de aleta en el brazo. Y como ven, acá hay algunos dinosaurios que podían hacer como las aves, que podían aletear. Eso es increíble. Y después encontramos unos fósiles también muy interesantes. ¿Ven este esqueleto tan lindo con estas plumas largas que no solo dejaba que los brazos pudieran aletear, sino también las piernas, los pies? Era algo que no esperábamos para nada. Y lo llamamos dinosaurio de 4 alas. No son alas como las de las aves de hoy. Y además están también en las piernas. Y era muy interesante. Y también hay algunas aves de esa época que tenía este tipo de aletas también. Así que hay muchos dinosaurios, como el Tiranosaurio Rex, que es muy peligroso y es terrestre, pero después hubo algunos carnívoros que se fueron haciendo más chiquitos y vivían en los árboles y empezaron a aprender a volar. Al principio, como las alas no estaban tan bien diseñadas, necesitaban 4 alas para poder volar por el cielo. Y finalmente se volvieron aves. Ahora tenemos mucha confianza de que las aves son dinosaurios, así que hoy en día si ven un ave, un pájaro cerca, es un dinosaurio vivo. Así que eso es lo que les quería contar, lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.